Llega Taxi E, historias sobre ruedas. Súbete con nosotros y recorre las calles como nunca antes. ¡Uy! ¿Ahí? No he filmado nada. Pues eso es lo lindo que no tienes que Espérate, hacerlo. oye, aquí, pero estoy aquí un poco... voy a filmar un poco, pues, Ya, vamos a ir a dejarte al ahí. Hola, Mae, ¿a quién estás esperando? Hoy estoy recordando viejos tiempos. Aquí donde está la antena había un árbol gigante, ¿te acuerdas? Sí, lo echaron Bueno, abajo ese- para instalar la tecnología. Qué pena Oye, eso. te llevo, vamos, Ya. vaya a tu casa. Sí. ¿Pero tenía aire acondicionado? ¡Clara! Pobrecita. Todo el rato. ¿Cómo está ahí? Muy bien, oye, ese estilo tuyo, tan tuyo, tan Mae. Gracias. Cinturón, Ese- porque tú comprenderás que debemos educar a nuestra sociedad. No, y yo estoy acostumbrada, tengo un hábito. Excelente. Viste que soy ¿Qué? rapa, pero vivo en el Conti, po. El Conti. Oye, ¿tú viviste en este sector, po? Sí, esos dos cipreses, ahí estaba mi columpio. Oh. Como te decía, ese árbol que estaba ahí en la antena, ahí yo hacía mis casas. Ah, Con las mis bases. compañeros, mis bases. Todo este era mi barrio, po. Sí, pues en este lugar estaba la casa antigua Sí, del... que mi papá trabajaba en servicio público, entonces le entregaban una casa. Él usaba esta casa. Y en esos tiempos tú estás ahí en qué cursos? Tercero, cuarto, ¿Tercero, cuarto? ¿sí? Tú estudiaste tercero y cuarto acá y ¿hasta qué curso? Estoy hasta quinto básico. Ah, te fuiste Sí, como de yo me 10, fui 11 a los años. 11 años. Ok. Sí, hice sexto allá. ¿Y por qué? Porque, ¿Se puede saber? ¿Porque me fui? Sí. Pucha, pregúntale a mis papás, yo no tomaba decisiones. Pero me llevaron muy chica, yo encuentro. Es que yo creo que ellos pensaban que era lo mejor porque obviamente ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar y querían que yo aprovechara esas oportunidades en el continente. Pero bueno, yo agradezco de todas maneras, pero siento que todos los Rapa Nui al final nos teníamos que ir antes muy niños. Hoy día tenemos la oportunidad de estudiar acá e irnos después de la preaptitud. ¡Ah! Que se me salió, que se me cayó el carnet. Se me cayó el carnet, ¿cómo se La llama? PA. La PA, perdón. Ahora se llama otra manera, ya. La paz. La PAES, ya, ¿no? Pasamos por todas, por ya, todas. pero yo estoy feliz que los niños hoy día pueden estudiar aquí el colegio y luego, después de hacer este examen, la PAES, puedan ir a estudiar a la universidad, porque a los 18 uno ya tiene más criterio, pero a los 11, Sí, pues. Pero tú viviste ya con uno de tus papás. no. ¿Con ninguno? Sin ninguno de mis papás. Oh. Mis dos papás vivían acá. Yo veía a mi papá 2 veces al año. Yo recuerdo los veranos, sí, los recuerdo. 2 veces al año, cuando él iba a comprar carga al continente y cuando yo venía en el verano, una vez al mes. ¿Sí? O sea, venía por un mes o 2 meses en el verano y ahí veía a mi mamá. Yo veía poco a mi mamá. Pero se criticaba a la Maeva dentro de los cabros chicos que éramos. ¡Ay, que creía la Maeva! ¿Por qué crees tú que decían eso, Mae? Por mi personalidad, que Yo soy siempre he también sido un pienso. poco, ¿cómo se dice eso? Cuando hiperventilada, así como súper intensa, hiperkinética. Sí. Y yo venía, imagínate, del continente, que aquí no había mucho nada, pues entonces me gustaba la ropa y siempre venía con las últimas pintas, la última moda. Hola. Y erais rubia. ¿Para qué negarlo? Yo creo que claro, Pero de ustedes la mayoría son rubios, po. sí, pues menos la Tiare, pero la Tiare sacó los ojos verdes. Aquí sí, es Sacó los verdad. ojos verdes. Cristo, de veras que eso pasó. Creo que el haberme ido chica, si bien fue muy fuerte emocionalmente, tuve que aprender mucho de sobrevivir, porque yo tenía mucha pena por estar lejos de mi papá. Yo era muy apegada a mi papá y a mi mamá también, pero a mi papá mucho más. Entonces eso de irme de mi hábitat, de mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis primos, que yo lo pasaba increíble acá, po. Y el clima fue un clima. fantasma para mí, porque sí, porque ¿Lo encontráis en mayo- verano? era terrible. Mayo a agosto
No me vaya No, no, disculpa, es la chocar. calle, no te voy a decir nada de la calle. Más rato lo voy a decir todo. No, la calle es un tema que para otro programa. Pero íbamos los niños. Ya, espérate. ¿En qué iba yo? Tú, tus hermanos estudiando en el Conti. Sí, Bueno. bueno, fue emocionalmente fuerte porque me fui de la isla. Pero ¿sabes qué? Siento que hoy día son tan importantes las habilidades blandas Sí. y todo esa vida ya, ese sufrir por la isla, el echar de menos a mis papás y no poder estar con ellos porque tenía un propósito más importante que era educarme y salir adelante para ¿Y algún esta día segunda volver. puerta? Ay, sí, bueno, después a los 7 años nos vinimos a vivir acá. ¿Entremos, po, o no? No, podemos Ay, me interrumpir. encanta. Tengo buenos recuerdos de este lugar. O sea, Muy primero... buenos recuerdos. ¿Ah, sí? Sí, muy buenos recuerdos. Cuando venía, caía la casualidad que venía para estos Mira, lados. lo más interesante de esta casa es que tenía todo tipo de fruta, lleno de chirimoya, Lleno de mango. lleno de naranja, lleno de mango. Los mangos los Vitaiti. Sí. O sea, mucho café. Yo me crié aquí Uy, sí. bajo un bosque de café. Ahí jugaba y tengo recuerdo que siempre jugaba a armar casas. Uy, que me gustaba eso. Pero Bueno, con una tabla que había y otro tarro, porque era una tabla y un tarro era lo máximo que había en esa época. Esos tarros de leche de nido. leche nido grande. Grande. Así hacía mi casa. No O sea, mi conocíamos mesa, otras perdón. leches, bueno, de todos modos era lo que Sí, había. po, era lo que había, pero que tengo un recuerdo muy lindo. Aquí vivía la China, que era mi amiga. Aquí Sí. vivía el tío Waldo con la Marcela Hey. Era, después, bueno. Muy después- familiar. Después de pasar del barrio allá, pasé a este barrio que me encantaba. Primita linda, ahora nos vamos a ir a las cosas más de juventud. ¿Te acuerdas tú de tus tiempos? Juventud Divino Tesoro. Ese tiempo de conocer la música Rapa Nui o reforzar la música Rapa Nui. Ay, ¿Qué sí. temas te gustaban en aquellos tiempos? Yo soy de la época del Kio Teao, po. La Lina, Otu, ¿Tú? Kio Teao. Sí. Ok, ¿qué tema? De Kio, que también. El Mine Mai Tu Mata o no? Ah, ya. Euya tu nena, Tu mata ta buena. Pura taua, taua hokorua no. Mine mai to mat. Ay, no equivocamos. Se equivocó la canción. Pura Taua, taua hokorua no. Mine mai to mata. Mai to kumatane. Na ukoi moauro taua. Habláis bien, cantáis bien el Rapa Nui. Ahora vamos. Toku matane, na ukoi moauro ayotaua. Erera ia oera, irangi mai koe kiao. No, iti mai koe. Bonito tema. Bonito. ¿Quién no se lo sabe de nuestra época? Es un himno, pero es un himno para el amor, para el querer, para el regocijo personal también. Él lo canta con esa ternura que se le destaca, se le destacó y se le destaca también al Kio, ese amor por la música, ese amor por la isla. Bueno, también podemos decir ese amor por la prima Lina. Sí, po, de veras. Sí, Yo me porque acuerdo... esta canción debe ser una letra para la mujer de él. No, yo me acuerdo cuando venía, por ejemplo, el general Mendoza con su comitiva, mi papá le hacía comida y abría la casa, invitaba al tío, se armaba un cuento tan lindo, un manga que había en esa época tan lindo. Bonito. Sí, Oye, que todos ayudaban. y bueno, después dentro de la juventud, ¿a qué edad te casaste? A los 25, pero a los 23
A los 23 viví con mi marido primero. Ok. Sí. No quise Entonces, casarme sí. al tiro. Quería conocerlo. Yo pensé que te casaste al tiro. No, yo quería conocerlo. Ya. Quería Tú- saber con quién, cómo era, cómo me llevaba. Yo siempre fui un poco adelantada, agrandada, rebelde. Entonces yo era de la idea de vivir primero, para conocer al personaje. Y así lo hicimos. ¿Y del matrimonio cuántos hijos? Una. ¿A tú no la conoces? ¿La Camila? Yo creo que la Camila conocí. Anani. Sí, chica, no creo que la haya conocido. Pucha, sí. Cuando chica veníamos más, y mi marido también, pero después, no sé por qué no vinimos tanto. Pero tengo una hija que se llama Camila Nani y tiene 28 años. Uy, Sí, ella estudió ingeniería agrónoma en la Católica y hoy día trabaja en Oregon. Siento que no solamente hay que estudiar para trabajar, uno también tiene que generar redes. Hoy día las redes, el networking, el conocer gente clave es como un recurso económico pero que no es tangible, sino que se generan alianzas cuando uno hace estas conexiones y que son súper importantes. Y por eso te digo que los profesionales de la isla, el ideal sería que también estuvieran, que trabajaran fuera de la isla, que generaran sus propios networking, alianza, contacto en su rubro para poder ayudar a la isla. O sea, nosotros tenemos que empezar a ir a ferias de turismo en los mercados estratégicos del mundo. Y quizá ya no hay recursos, que es lo que todo el mundo dice, no hay recursos, pero cada uno podría pagar su pasaje, pero poder llevar una activación cultural que pueda dar valor a nuestra cultura a través de los países. Entonces, pero yo, bueno, desde el rol mío como presidenta de la Cámara, estoy tratando de generar esas, no generar, porque existen esas ferias. Lo que pasa es que hay que saber a cuáles vale la pena invertir e ir. Y ya en la última asamblea que tuvimos, pude nombrar y enumerar todas las nuevas ferias que vamos a asistir ahora en grupo, y la idea es que vayamos, ojalá todos los que puedan. Oye, yo fui a un lugar, a Santa Fe. ¿En dónde? En Nuevo México. Oye, y me enamoré de eso, porque ellos México, también... ¿México de Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. Santa Fe, Nuevo México, yo decía, ay, que esto es mexicano. No, es Estados Unidos, Nuevo México. Y ahí también hay etnias. Oye, pero se veía en las calles, la identidad en las construcciones, un plan regulador muy estricto. Yo decía, yo quiero esto para la isla, porque eso ya también es parte del turismo, es embellecer los lugares. Entonces, exigir también que todos construyan de cierta forma, todos los techos debieran ser de cierta altura, de cierta forma, etc. Y bueno, entonces por eso te digo, hay muchos temas que tratar. La idea es que nos distribuyamos en comité, así lo hacemos en FEDETUR. Acuérdate, no sé si tú sabes, yo integro el directorio de FEDETUR, que es la Federación de Turismo más importante del país. Lo he leído. Además, claramente. Soy consejera del Consejo, también. O sea, de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile. Soy consejera de la Multigremial Nacional de Emprendedores. Y bueno, esos lugares son los que me ayudan también a generar distintos... por ejemplo, acabamos de traer a la Multigremial Nacional de Emprendedores. ¿Para qué? Para plasmar en un documento todos nuestros desafíos, nuestras necesidades como pymes y como gremio. Local. Y que eso no es que se lo vayan a llevar de un resumen que hicimos, no, ese resumen se va a trabajar con profesionales, expertos, para entregárselo a los candidatos presidenciales. Tenemos un estudio de capacidad de carga que dice que no podemos traer más de 120.000 turistas al año. Perfecto. Siento que estoy segura que tenemos que actualizar ese estudio para asegurarnos que sean 120.000 los turistas máximos que podemos recibir, pero además generar un plan de marketing increíble para que esos 120.000, esos pocos 120.000 que vengan y sean pasajeros que tengan la capacidad para gastar en el restaurante, en la artesanía, en todos lados. Bueno, también acá debemos ofrecer un muy buen servicio, porque debemos reconocer que falta. Ahí tenemos que trabajar la capacitación constante. Acá hay algo importante, tiene que ver con que el servicio que nosotros promovemos
yo voy a poner el ejemplo del video que sacó hace un poco Dinko Hawa, refiriéndose a cómo bajaban incómodamente los turistas del avión para encontrarse con todo el aguacero que fue de nada, de minutos de lluvia de ese día. Y lamentablemente había un colapso en el mismo aeropuerto. La losa los recibió con una cantidad de agua que los mojó. Se sacaron sus zapatos y todo lo demás. ¿Esa es otra calidad de turismo o esa es otra calidad de servicio? Bueno, ahí son varios temas. Yo creo que lamentablemente el servicio público se tiene que hacer parte. O sea, digo, DGAC, MOB. O sea, Realidad. no puede ser que tengamos un aeropuerto de ese nivel. No puede ser que no estén preocupados de, por último, la silla. Gracias a que yo mandé fotos y mandé un artículo, me entrevistaron en el Mercurio. Cuando llegué ya habían cambiado la silla, pero gracias a Dios, amén, cambiaron la silla. No hay que Pero denunciar las sí, pero ¿por qué no hay proactividad? Y ahí es donde yo digo, estamos los privados que nos tenemos que preocupar de la promoción, quizás de capacitar a nuestros equipos, pero el servicio público se tiene que preocupar de tener buenas calles para que la depreciación de nuestros transportes no sea veloz, pero además que mínimo tengamos un aeropuerto como... Oye, nadie está pidiendo un aeropuerto de lujo, pero hacer seguimiento a estos dos organismos públicos de que se preocupen de que tengamos un aeropuerto decente. Es un aeropuerto internacional. Sí, esa es la calidad y la certificación que uno ve en todos lados. ¿Cuál era el otro tema que también te gusta y te acuerdas de muchas cosas? ¿Tiene tu recuerdo de esa música? ¿Qué otra música me ¿Sí? gusta? Es que mira, hay dos músicas. Me gusta la de Def Leppard porque me trae recuerdo de los 18, 19 años. Pero esto es Toronco, po, Yo mae. era motoquera, po. Siempre fui motoquera. Me robaba la moto a mi papá a los 14 años, 15 años. Y era... No, siempre me gustó Def Leppard y esa era mi onda para los 18, 19 años. Yo fui yorga. Yo venía en los veranos, me gustaba un puro yorgo. ¿Qué piensas tú con respecto al consumo de drogas en Islepa? Ay, terrible. Yo justo estaba mirando ayer un programa de Brunei, que son 450.000 habitantes, el país más rico del mundo y todo, y tienen una ley que prohíben las drogas y prohíben el alcohol. Yo creo que es necesario poner límite a eso, porque, oye, yo hace 5 años no tomo alcohol y me cambió la vida. Me cambió la vida, me alcanza el tiempo para más cosas. La plata para más cosas. Además, y me siento tan Vital. feliz, contenta, me levanto temprano, con ganas de hacer cosas, nunca me deprimo. La verdad es que lo debería haber dejado hace mucho tiempo, yo no sé cómo no se me ocurrió antes. Bueno, el mejor consejo que uno le puede dar justamente a la juventud que hoy en día ha naturalizado el consumo de cualquiera de las especies de drogas. Ha normalizado el consumo Sí. y sabes que el alcohol te inflama el cerebro, te inflama. Yo de hecho miro fotos mías de hace 5 años y creo que yo hacía más dieta antes que ahora. Ahora no hago dieta, pero me veía más inflamada. O sea... ¿Quiere decir que yo estoy inflamada de trago? Te puedo decir que no tomo. ¿No tomáis? Bueno. No, me refiero a que no estoy ¿Pero inflamada. tomáis o no? Solo cuando yo Oye, decido. Si Solo cuando yo yo decido. no estoy diciendo que no tomes, puedas. pero la verdad es que está peligroso eso. Sí. O sea, si tú me preguntaste por el alcohol y Sí, el droga, no, el me da consumo. susto. Es Hay que peligroso. preocuparse. O sea, si queremos tirar para arriba la isla, les aseguro que si dejamos el copete y la droga, vamos a poder ayudar más. Y hago mucho deporte todos los días, a las 6:30 de la mañana estoy en el gimnasio. O sea, Soy testigo. Entreno 6 veces a la semana. Y soy muy feliz, o sea, si eso le puede ayudar a alguien, por favor, hágalo antes de que no sí. se demoren, porque me demoré. Todo esto lo hice a los 48 años, hoy día tengo 53. ¿Qué esperas tú de Rapa Nui?
para el futuro? Ay, espero que tengamos todo conciencia y que podamos cuidarla, aprovechar. Mira, nos tenemos que poner todos de acuerdo para empezar. De repente me dicen, ay no, si andan hablando de mí, o sea, una persona me dice, no, es que me andan pelándome, aquí me odian. Oye, nunca me han escuchado nada malo. Estamos siempre pensando que los otros nos pelan, que no pensemos en eso, yo creo que pensemos en respetarnos, en admirarnos. Yo creo que eso agradezco de vivir fuera de la isla. Yo llego y digo, ¡ay, pero qué lindo cómo ha ido creciendo esta familia! Me encanta como, qué lindo que construyó esto, qué lindo cómo está construyendo. Y uno como que, en vez de sentir envidia, uno tiene que sentir admiración. Sí. Y eso nos hace falta, que nos admiremos, que nos respetemos, que nos queramos, que nos ayudemos, que volvamos al humana. Claro, ese porque humana no que había quita, antes. no quita la humildad, primita linda, preciosa y estupenda. ¿Dónde te voy a dejar? Gracias por lo estupenda. Que eres muy estupenda. Atajay. Atajay. Perdón, al Tajatay. Ya. Dispersame, me equivoqué, que estaba pensando qué iba a hacer ahora. ¿Ahí? No he filmado nada. Pero si eso es lo lindo que no tienes que Espérate, hacerlo. voy aquí, pero estoy aquí un poco. Voy a filmar un poco. Pues, Ya, nosotros. vamos a ir a dejarte al Tajatay. El turismo no es solamente los hoteles y los operadores de turismo. También son los que venden el pescado, la agricultura. Ellos son un soporte Bueno, la también para el gastronomía, trabajo. obviamente, la artesanía. Las mismas ferreterías compran porque todos quieren mejorar sus lugares Sí. para... Mira, esto es transversal. Esto es un círculo virtuoso y tenemos que mantenerlo virtuoso porque todo se puede viciar también si no lo cuidamos. Y para eso son importantes los gremios. Tenemos que fortalecer la Cámara de Turismo porque es una voz cuando tengamos un problema. Una voz, porque nadie nos va a escuchar a mí, a la Maya Barriroco, va a escuchar a la Maya Barriroco que trabaja en la Cámara de Turismo, que representa a la Cámara de Turismo. Así mismo es. Voy a dar la vuelta. Métete ahí para dar la vuelta, po. Bueno, Mae, ya llegamos hasta el hotel y hoy día también restaurante Tajatay, en donde te vamos a dejar porque sabemos que tienes una infinidad de trabajo que hacer. Ay, pero me Te encantó, felicito. me quedaría una hora más. Te felicito porque realmente tu trabajo es de esfuerzo, es de imagen, es de popularizar la isla y de defenderla de muchas cosas en Rapa Nui. Sí, Maururo, Gracias, primita. a ti. No, y me encanta lo que haces también. Cuídate. Oye, qué entretenido, me quedaría una hora más. Espérate, que no quiero que se me caiga esto. Nada. ¿Qué más te iba a decir? Y de Gracias, negro, que gracias. se crea. Mata o te Rapa Nui.